Tendríamos que hablar del colonialismo tardío, así como se habla del capitalismo tardío. ¿En qué consiste el colonialismo tardío? Según Jürgen Habermas, el capitalismo tardío tiene problemas de legitimación, es decir, tiene crisis ideológica. Por otra parte, habríamos pasado, desde nuestro punto de vista, de la dominancia del capitalismo industrial a la dominancia del capitalismo financiero, especulativo y extractivista. El colonialismo tardío se diferencia del colonialismo inicial por el contexto en el que se da. Estamos viviendo la decadencia del sistema mundo capitalista y de la civilización moderna. Estamos constatando las consecuencias del desarrollo capitalista en términos de crisis ecológica y estamos constatando el deterioro de lo que podemos llamar la inteligencia, es decir, de la intelectualidad crítica, que ha sido prácticamente borrada por la irradiación banal del sistema mundo cultural de la banalidad, que tiene resonancia a través de los medios de comunicación de masa, y se produce lo que hemos llamado la trivialización de los conceptos. Entonces, en este contexto de crisis, además del orden mundial de las dominaciones y una pugna intraimperial por la jerarquía del orden mundial de las dominaciones, una pugna concreta que se da, aunque no se lo dice completamente, entre Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica, Europa, la Unión Europea, sus dispositivos militares, la OTAN, sus dispositivos económicos que tienen que ver con los estados y tienen que ver con las organizaciones internacionales que dirigen y controlan la economía y el comercio mundial. Estas potencias pues han declarado la guerra de manera velada, sinuosa, no dicha y por lo tanto no declarada del todo a China, a la República Popular de China, puesto que se ha convertido en la principal potencia económica y se está convirtiendo en la principal potencia militar, es decir, en el principal complejo tecnológico, científico, económico, político y cibernético y militar. Entonces estamos asistiendo pues a una pugna en ese sentido y obviamente, como en la época de la Guerra Fría, se transfieren las pugnas de las hiperpotencias a otras zonas, más bien periféricas o colindantes. Hoy ocurre lo mismo, aunque no hay una guerra fría, aunque pueda parecerse una especie de guerra tibia, pero en realidad se trata de transferencias de la pugna de la que hemos hablado a el Medio Oriente y al sureste de Europa. Concretamente estamos hablando de la guerra de Ucrania y estamos hablando de la guerra en Palestina y en el Líbano. Se ha extendido la geografía de la guerra. En ese sentido estamos asistiendo pues a un contexto distinto desde el punto de vista histórico-político, pero también desde el punto de vista cultural. Estamos asistiendo a otro contexto
en las geopolíticas desgastadas, ya no de los imperialismos, sino de este nuevo orden mundial de las dominaciones, que obviamente tienen una crisis interimperial y una guerra interimperial mediatizada, es decir, disminuida o de baja intensidad, puesto que no pueden llegar a la guerra nuclear porque todos pierden. Sin embargo, son capaces de llevar al límite, de arrastrarnos al límite antes de la guerra nuclear, como una operación de la economía política del chantaje y de la coerción de estas potencias. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando obviamente de estructuras de poder a nivel mundial, de estructuras económicas a nivel mundial, pero también estamos hablando de manera concreta de una hiperburguesía que domina el mundo y que domina el mundo económico, la economía mundo, a través de los grandes consorcios y grandes monopolios, que obviamente están por ser monopolios contra el mercado, son antimercado, y obviamente su presencia no tiene nada que ver con el libre mercado, la libre empresa y la competencia. Bueno, en este contexto se dan versiones de un colonialismo tardío, concretamente en Medio Oriente, a través de una estrategia geopolítica colonizadora del Estado de Israel. Como hemos dicho en anteriores textos y exposiciones, esta es una historia larga y compleja que comienza inclusive a fines del siglo XIX con las primeras migraciones a Palestina de grupos judíos que escapaban a los pogroms que se daban en el mundo, sobre todo en Euroasia, pero también respondían a un proyecto sionista, que es el proyecto que va a constituir el Estado de Israel. Inclusive, este proyecto no es el único, porque en términos prácticos se dan otros que tienen que ver con lo que ocurre después en Europa. Estamos hablando de lo que ocurre en el siglo XX y de lo que ocurre durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, frente al Holocausto, toda la migración judía se acelera y llega a convertirse en masivos flujos. Bueno, en estos contingentes había oficiales del Ejército Rojo, rusos sobre todo y ucranianos, que tienen más bien una visión socialista y son los que conforman los kibbutz. Podemos decir que había varias proyecciones y varios proyectos en ciernes, pero el que va a prosperar y el que va a terminar convertirse en dominante es el que conocemos ahora, el proyecto sionista, pero además que ha adquirido un perfil supremacista y declaradamente colonizador, colonial y conquistador, además de exterminador. En consecuencia, no se puede catalogar al Estado de Israel de la misma manera en los distintos contextos. Y tampoco se puede ver como si fuera homogéneo su Estado, que es república. Y por lo tanto se concibe como Estado de Derecho. Pero esta república entra en crisis con el gobierno de coalición de Netanyahu. Se trata de una coalición ultraconservadora y ultraderechista, ultrasupremacista y con objetivos claros de genocidios ya perpetrados en Palestina
y ahora perpetrándose en el Líbano. A esto llamamos el colonialismo tardío. Se trata de un colonialismo no solamente tardío, sino anacrónico, incluso que se vuelve a repetir de una manera más grotesca después del apartheid de Sudáfrica. El apartheid en Sudáfrica ha terminado, en cambio se vuelve a repetir este apartheid de manera desmesurada en el Medio Oriente y se ha dado de manera sostenida institucionalmente y militarmente en Gaza. No nos olvidemos que hay distintos estilos de colonialismo y colonización que hemos observado a lo largo de la historia de la modernidad. No nos olvidemos tampoco que nuestra tesis es que el substrato del sistema mundo capitalista es precisamente colonialista, es la colonización que se basa precisamente en la conquista militar. Empero, a lo largo del tiempo, sobre todo de esos siglos de colonización, se notan por lo menos dos proyecciones distintas. Una que tiene que ver con el encuentro y la guerra contra las confederaciones indígenas, que va a tener la finalidad del exterminio. Y las otras cuando se da el encuentro y la guerra de conquista con sociedades piramidales altamente desarrolladas, sobre todo en lo que respecta a la arquitectura y a las revoluciones agrarias, sobre todo la revolución que tiene que ver con los cultivos y el manejo del agua, esto que Wittfogel llamó alguna vez el modo de producción hidráulico. Cuando se dio este tipo de encuentros, lo que se hizo es colonizar, conquistar, pero sobre todo subordinar las instituciones indígenas a la institucionalidad colonial. Por ejemplo, el caso de la mita, que es una especie de obligación rotativa y de los ayllus y las comunidades respecto precisamente a una especie de tributo en trabajo a la organización administrativa del incanato. Entonces, en estos casos, lo que se hace es una especie de subordinación y subsunción de las instituciones, aunque haya también terminado esto en una especie de genocidio de carácter más dilatado. En cambio, lo que se va a dar en encuentro y en una guerra contra las confederaciones indígenas va a tener un carácter de exterminio, salvo que lo que se puede constatar y hay que volver a comprobar en términos de verificaciones investigativas, de que en gran parte del continente de Abya Yala los conquistadores no vencen y no se adentran, y por lo tanto no llegan en unos casos a enfrentarse de manera inmediata con los pueblos de las confederaciones indígenas, y en otros casos cuando ocurre se enfrentan y en muchos casos pierden la guerra. Un ejemplo paradigmático es la guerra de los españoles contra la nación y los pueblos mapuches, donde ganaron los pueblos mapuches y vencieron al ejército español a tal punto que han tenido que reconocer, la corona reconoció esto y reconoció en un mapa y llamó nación mapuche a lo que estaba debajo del río Biobío. Entonces, ¿qué tenemos aquí?
lo que tenemos precisamente son estilos diferentes de colonización y por otra parte, los mismos perfiles de colonización, las distintas formas de colonización van a ir transformándose en el tiempo, a lo largo de la historia, en distintos contextos histórico-políticos e histórico-sociales. Desde la guerra israelí-árabe de 1948, lo que viene ocurriendo en Palestina es una abierta guerra de conquista y una clara política o geopolítica de colonización que se basa en la expulsión de los nativos, que en este caso son los palestinos, y, si no es así, en el exterminio de los mismos, como lo que está acaeciendo ahora. Que esto se dé en pleno siglo XXI, cuando las organizaciones internacionales, obviamente entre ellas la Naciones Unidas, comprendiendo toda su composición, las que están dedicadas a la paz y las que están dedicadas a proteger los derechos humanos, están supuestamente consolidadas. Que esto se dé ahora es una muestra de que ningún dispositivo de las organizaciones internacionales que hemos mencionado sirve para parar un genocidio. Por otra parte, muestran patentemente que han fracasado en sus objetivos y finalidades, que se han convertido en aparatos burocráticos que no tienen mayor utilidad y mayor alcance, salvo excepciones donde consiguen lograr de manera microrregional determinados alcances de las declaraciones de los derechos, no solo humanos, sino en su desglose los otros derechos. Por ejemplo, los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos nativos, por ejemplo, los pueblos indígenas del continente de Abya Yala. Bueno, salvo escasas excepciones, lo que se ve ahora y se hace notorio es la inutilidad de estos organismos para parar el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel en Palestina y en el Líbano. Y lo que más llama la atención, que todo esto ocurre ante la observación cómplice y condescendiente de los Estados europeos y de los Estados Unidos de Norteamérica, que son, como hemos dicho, cómplices del genocidio. Todo esto llama la atención, pues nos muestra de manera patente en el presente lo que supuestamente o conjeturalmente habría ocurrido durante el régimen nazi, donde se perpetró el Holocausto, donde cerraron los ojos prácticamente las otras potencias, inclusive que se encontraban en beligerancia con el régimen nazi. Y lo mismo ha pasado con el régimen falangista de Franco, que ha cometido genocidios y ha desplegado tareas de exterminio durante la guerra civil y después de la guerra civil. A pesar de haber vencido las potencias contra el eje nazi-fascista, no hicieron nada después por restaurar la república y los derechos del pueblo español durante el régimen de Franco. Fueron condescendientes. Lo mismo ocurre ahora. Son condescendientes con el exterminio
del pueblo palestino. Está claro que estamos ante una decadencia descomunal y desmesurada, ante un derrumbe ético y moral de los estados, ante una separación inaudita, como antes no ha ocurrido, entre las palabras y los hechos, entre la ley y los crímenes que se consienten. El ejército de Israel se ha atrevido inclusive a atacar a los cascos azules, al ejército de Naciones Unidas, que se encuentran al sur del Líbano. Entonces, no se respeta nada. Inclusive, han llegado al delirio de decir que Naciones Unidas es antisemita. Todo esto para cubrir los crímenes que se están cometiendo. Los pueblos y las sociedades del mundo no pueden esperar absolutamente nada de los organismos internacionales y de los estados, de las potencias beligerantes, menos de la hiperpotencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Como ya dijimos, los pueblos están solos, se tienen a sí mismos y lo que tienen que hacer es precisamente pronunciarse, movilizarse y detener este genocidio y detener las guerras que se están dando en Ucrania y en otros lugares, entre ellos el del Medio Oriente. Ciertamente no podemos terminar de describir lo que ocurre sin considerar en el contexto, en la descripción del contexto, al otro lado, por así decirlo. Es decir, el lado, el lado árabe, el lado iraní, manifiesta también claramente una decadencia de sus estados. Estamos hablando de estados sacerdotales que continúan la guerra milenaria contra las mujeres, imponiendo la dominación patriarcal de una manera no mediada, sino de manera inmediata, descarnada, además dicha, es decir, dicha discursivamente y en las prácticas rituales religiosas. Hablamos de estados sacerdotales y de organizaciones religiosas fundamentalistas que han terminado mermando la capacidad de lucha de los pueblos, inclusive la capacidad de resistencia de los pueblos. Desde nuestro punto de vista, la lucha del pueblo palestino se ha debilitado cuando pasamos de la OLP, una organización marxista y nacionalista, es decir, laica, a pesar de que pueda haber tenido miembros musulmanes, pero aquí el tema es la organización. Cuando se pasa de este tipo de organizaciones que podemos llamarlas modernas, en una lucha moderna, a organizaciones fundamentalistas religiosas, se debilita la potencia social, la capacidad de lucha y resistencia del pueblo palestino, que se encuentra capturado por estas organizaciones fundamentalistas, que son las que han encarado una guerra desigual contra el Estado de Israel, una guerra financiada, pero sin grandes logros a pesar de las demostraciones de uso de misiles y de una masacre perpetrada al sur de Israel, que es lo que ha ocasionado la reciente guerra o reactivación de la guerra israelí-palestina. Y reactivado también la otra guerra, la guerra israelí-árabe al sur del Líbano, extendida ahora prácticamente a todo el Líbano. ¿Qué nos ofrece la hiperburguesía que domina el mundo y domina la economía mundo
¿Y qué nos ofrecen los que componen la jerarquía del orden mundial de las dominaciones? Nos ofrecen una sumatoria de todos los diagramas de poder anacrónicos, de todas las estructuras de poder de museo. El 1% de la población del mundo, un fragmento de minoría, ha decidido ingresar a la era del exterminio. Uno, porque ignora y desconoce la crisis ecológica, lo que se viene a llamar eufemísticamente el cambio climático. Dos, porque no sabe qué hacer para conservar el poder, para conservar su dominación y para persistir en un desarrollo ilusorio de la valorización abstracta del valor que ahora solo puede sobrellevarse por el despojamiento y la disposición descomunal, es decir, por la destrucción de los ecosistemas, de los nichos ecológicos, pero también por la destrucción de las sociedades y el exterminio de los pueblos. Esto nos muestra que esta hiperburguesía no tiene una inteligencia en el sentido de una formación erudita, de una comprensión cultural, de un análisis que podría apuntar hipotéticamente a una durabilidad, a una dilatación mayor de sus dominaciones. Pero para esto requeriría comprender lo que ocurre, por lo menos ciertos aspectos de la crisis mundial y de la crisis múltiple, pero han renunciado a esta reflexión, inclusive desde la perspectiva conservadora. Prefieren optar por los recónditos prejuicios, por lo más vernacular que tienen, por los fantasmas y los medios que los sitian y no los dejan dormir. Han optado por la inhumanización generalizada y la cosificación generalizada. Que no entienden de esta estrategia suicida es que también ellos terminarán arrastrados al abismo y a la muerte. Lo que decimos se remarca más por la victoria electoral de Trump, del ala ultraconservadora del Partido Republicano, que lo que nos ofrece precisamente es un enquistamiento en los prejuicios más vernaculares, en el discurso trasnochado de la supremacía blanca, obviando obviamente la historia no solamente de los Estados Unidos de Norteamérica, que tiene características desde el inicio de proyecciones democráticas y proyecciones que tienen que ver con la concepción de la república. Sin embargo, también contuvo desde un principio proyecciones imperialistas y olvidan, sobre todo, la historia de las naciones y pueblos indígenas originarios, cientos de naciones y pueblos indígenas originarios exterminados, y los que sobrevivieron fueron llevados a reservas. Como hemos dicho, en otras exposiciones y en otros ensayos, una república que se asienta sobre cementerios indígenas no puede ser república, tampoco puede ser
democrática y nunca puede legitimarse. Una nación de migrantes que desconoce los derechos territoriales de las naciones y pueblos indígenas, que los ha exterminado, no merece el nombre de una república democrática. Y tampoco puede sostenerse el discurso constitucional de su legitimación, porque no se puede nada sostener sobre cementerios indígenas y espesores territoriales desterritorializados y convertidos en el desierto capitalista, la ilusión del capitalismo, la utopía del capitalismo realizado en ese artificio vacío que es el cuadro surrealista de Metrópolis sin pasado ni futuro.